Revestidos de Cristo, es el título de esta mañana para la meditación. Y ayer que veía yo los boletines, le comentaba a mi hermano Andrés, cómo podemos tener diferentes entendimientos de lo que esta palabra tiene que decir. ¿Qué es estar revestido? Si nosotros pensamos en sí en el formato o en lo que significa esta palabra, sería pues ponernos todavía encima de lo que ya somos o como normalmente acostumbramos vestir, algo todavía por encima de ello. Sin embargo, vemos en la portada de nuestro boletín ahí un varón muy elegante, muy arreglado, muy bien vestido, y esa es pues la manera en que mi hermano interpreta el estar revestido. Yo, meditando precisamente en esta palabra, se me ocurrió algo totalmente diferente. Y bueno, algunos de ustedes saben, antes de estudiar para teología, el Señor me dio la oportunidad de estudiar química. Y pensaba, y hace mucho que no pensaba en la química, pero pensaba en los revestimientos que se dan a los metales cuando no son muy buenos o no son muy preciosos. Se les puede dar un revestimiento de un metal precioso y cambia muchas de las características. Ustedes seguramente han visto alguna vez alguna joyería que hacen algunos pueblos indígenas, y sobre todo hacen mucho de cobre o de algunas aleaciones de cobre, pero cuando uno usa esta joyería corre el riesgo de que el cuello o los dedos o los brazos queden manchados de color verde por el óxido de cobre que se va soltando. La plata, decimos que es un metal un poquito más noble, no mancha nuestra piel. Pero ¿qué pasa con la plata al paso del tiempo? Se va haciendo oscura porque se produce óxido de plata en la superficie. Cuando queremos mantener una joyería en un estado óptimo, que no manche, que no se haga de un color diferente, lo que podemos hacer es ponerla en un baño de oro. Y entonces podríamos decir que también el título de esta mañana pudiera ser el chapado de oro del creyente. Porque ninguno de nosotros en nuestra naturaleza humana somos algo precioso, pero en Cristo la palabra nos dice que sí lo somos. Y entonces el Señor nos pone precisamente, y lo hemos estado cantando y lo leímos hace un momento, en ese paño de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que recubre nuestra vida, pero no solamente hace un recubrimiento y deja toda la suciedad y la podredumbre por dentro. Es decir, no puede alguien venir y tallarnos la capa superficial y ver que abajo de ella seguimos siendo un metal que va a corroerse o corromperse con el tiempo, sino que Cristo no solamente nos reviste, sino el término correcto sería nos inviste de Él. Es decir, lo que Cristo es viene sobre nosotros, pero también hacia nuestro interior, y hace de nosotros no solamente un chapado de oro, sino verdaderamente nos convierte en joyas preciosas, externa e internamente, por la obra de su Espíritu Santo. Por eso dice la palabra en el versículo 27 de Gálatas capítulo 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Oremos. Señor, pedimos que el entendimiento de tu palabra, por medio de la guía de tu Espíritu Santo, venga a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Enséñanos, Padre, cómo nos has revestido de tu Hijo Jesucristo, y cómo el bautizo que hemos recibido es prueba, es testimonio, es sello de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, pues que nos guíes en esta mañana a entender tu palabra para ser edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entender que el bautismo cristiano es el símbolo, el sello, la garantía de que somos revestidos de Cristo Jesús no es fácil, y le voy a decir por qué. Nosotros generalmente hablamos del bautizo, y cuando hablamos del bautizo pensamos, tenemos la comunión, pero normalmente aquí tenemos una vasijita de cristal en la cual ponemos agua, y cuando se acerca hacia un niño o un adulto, pues tomamos esa agua, ¿verdad? Y en el nombre del Padre, del Hijo
Hijo y del Espíritu Santo, ponemos sobre de él las aguas bautismales y hacemos una declaratoria con esto de que tiene una pertenencia en el pueblo de Dios, una pertenencia en el infante por fe, por la gracia que el Señor ha depositado sobre sus padres, y que tenemos la seguridad y la confianza que el Señor llevará a ese pequeño a tener ese encuentro personal con Cristo, porque lo creemos hijo del pacto de gracia. En el adulto, porque ha venido y ha confesado delante del pueblo de Dios que es creyente en Cristo Jesús, que el Señor ha transformado y ha lavado su vida, y entonces se convierte en ese símbolo externo de lo que Cristo ha hecho ya en la vida de ese varón, de esa mujer, transformándoles internamente, y esto se manifiesta en el gozo, en la gratitud, en el accionar, en el actuar del nuevo creyente en Cristo Jesús. Pero no vemos básicamente la diferenciación entre el bautismo por agua y el bautismo en la sangre de Cristo. Y te voy a decir que la Biblia no hace una diferenciación en esto. La Biblia habla de bautizarse. Y muchas veces cuando vamos leyendo pasajes de la Escritura, no podemos hacer esa diferenciación. Se habla de que el creyente tiene que ser bautizado, pero no se nos dice en agua o en la sangre de Cristo. ¿Es el cambio interno que el Señor hace, o es el acercarse a las aguas del bautismo que solamente vienen a ser el símbolo y el sello externo? La palabra de alguna forma unifica estas dos acciones, y lo que no podemos ver internamente, lo que no podemos ver con estos ojos físicos que hace el Señor en la vida de la persona, lo simbolizamos y es reflejado a través de la obediencia y el mandato de ser bautizados. Sin embargo, la palabra sí nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, ha prometido limpiar ciertamente nuestra vida con su sangre y en su Santo Espíritu, de tal manera que seamos lavados de nuestros pecados, como si nuestro cuerpo de la sociedad externa fuese lavado en agua. Y por eso viene a haber una equivalencia entre estos dos actos, uno de ellos la voluntad de nuestro Dios y el otro el cumplimiento de una ordenanza de nuestro Dios. ¿Dónde encontramos esta ordenanza? Bueno, tendríamos que ir en la palabra, y en primer lugar, si me quieres acompañar, tenemos Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, y la palabra nos dice directamente: y les dijo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué sigue diciendo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no dice y no fuere bautizado. Hay que tener cuidado ahí con el entendimiento de las palabras. Se nos dice que la predicación del evangelio tiene que ir a toda criatura, a todo lugar en el mundo, y que va a haber la fe necesaria para creer. Esta fe no proviene de nosotros, esta fe es el don de Dios a nuestra vida como creyentes, pero esta fe lleva a un nuevo nacimiento. Esta fe es la que trae ese lavamiento interno en nuestra vida en la sangre de Cristo. Inmediatamente después se pide que sea bautizado. Aquí este bautismo no tiene diferenciación. Este bautismo nos habla del lavamiento que la sangre de Cristo hace en nuestras vidas, pero también de la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo de que los nuevos creyentes sean bautizados como un acto de fe, de confianza y de confirmación de lo que Cristo ha hecho internamente en sus vidas. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, hay muchas personas que me han preguntado: ¿un nuevo creyente no bautizado en agua también puede ser salvo? Claro que sí, porque lo importante es ser bautizado en la sangre de Cristo. La transformación, la nueva vida que Cristo da cuando lava nuestros pecados, nuestra falta, nuestra culpa, y nos limpia perfectamente para presentarnos limpios delante de nuestro Dios. Sin embargo, el bautismo tiene una institución. El bautismo es una ordenanza cristiana de nuestro Señor Jesucristo para nosotros.
Y cuando vamos al otro pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, versículo 19, que nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vemos la fórmula bautismal en agua. Pero ¿para quiénes? Para los que ya han sido hechos discípulos. ¿Cómo han sido hechos discípulos? Por la predicación de la palabra, por la fe que viene con la palabra dada por Dios a través de su Espíritu Santo, y esta fe que trae el lavamiento interno. Si no, no se puede ser discípulo. Si no hemos nacido de nuevo, si no somos creyentes en Cristo, renacidos de un lavamiento interno en la sangre de nuestro Señor, de nada sirve ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que ser discípulos para que ese bautismo externo sea ese sello real de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y la promesa se va a repetir una y otra vez en las Escrituras. Y cuando vamos a otros pasajes de la palabra, como Tito 3:5, como Hechos 22:16, se nos habla de que el bautismo es un lavamiento de regeneración y limpieza plena de nuestros pecados. El bautismo como una regeneración de nuestra vida y de un bautizo pleno de nuestros pecados. Pero no es el agua, no es el acto, no es la ceremonia, sino es Cristo derramando su sangre sobre nuestra vida, revestidos de Cristo, lavados en su sangre preciosa. Es que tenemos esa promesa de Cristo que ha prometido limpiar ciertamente y plenamente nuestra falta. La primera reflexión entonces que tendríamos que hacer es: yo en mi propia vida, ¿soy bautizado? Bueno, tendría que preguntármelo en 2 áreas distintas. ¿Soy bautizado en agua? Seguramente muchos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, lo somos. Cuando éramos niños, o ya siendo adultos, porque venimos de familias creyentes, o porque cuando tuvimos suficiente edad y razón, el Señor alcanzó nuestra vida y creyendo en Cristo Jesús, en obediencia vinimos a una iglesia cristiana evangélica y pedimos ser bautizados. Pero la otra pregunta es todavía más importante: ¿he sido bautizado en Cristo Jesús? ¿Soy una nueva criatura? ¿Soy un lavado en Cristo? ¿Mis pecados han sido borrados, limpiados profundamente? Y esta es la pregunta que verdaderamente vale. Porque solamente aquel que ha sido bautizado en Cristo Jesús, leemos ahí en Gálatas, que Cristo está revestido. Entonces el bautismo, hermanos, viene a representar la purificación misma de nuestros pecados. Es la única forma en que el Padre Santo, Santo, Santo puede ver tu vida y la mía y no pagarnos conforme a nuestros hechos. Puede ver tu vida y la mía y decir: este es mi hijo que he escogido, esta es mi hija que he escogido para que se siente a mi mesa, para que participe de ella, para que sea proclamador y proclamadora de mi evangelio, para ser parte de mi reino. Estos son mi pueblo, un pueblo comprado con sangre, porque solamente en la sangre de Cristo se puede ser pueblo de Dios. Podemos cantar con muchas ganas y gozo: somos el pueblo de Dios, y nos encanta esa alabanza. Somos un pueblo especial, y seguimos diciendo que somos llamados para anunciar todas las bendiciones, todas las virtudes de aquel que nos llamó. Pero no podemos ser pueblo de Dios si no hemos sido lavados y regenerados de nuestra culpa y pecado, si no estamos revestidos, investidos, renovados plenamente en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista lo entendía
vivía así. Si ustedes recuerdan la predicación de Juan el Bautista, él bautizaba en agua y lo hacía en el Jordán. Pero él explica a aquellos que están viniendo a lavar su cuerpo como un acto de fe de que el Señor puede limpiar sus culpas, pero él les dice: yo ciertamente, o yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, cuyo calzado, dice, no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no sé cómo sonarían estas palabras en los oídos del pueblo judío, porque pensar en el Espíritu Santo, que tenían idea como el poder de Dios, el soplo de Dios que hace que todas las cosas se muevan, pero además el fuego lo conocían como un elemento de purificación, precisamente de purificación de metales, un elemento de purificación de aquellas impurezas que podían ser separadas de los metales llamados preciosos. Y esto es lo que hace el Señor en nosotros: purifica nuestra vida, lava perfectamente, limpia a profundidad y retira impureza de nuestra vida, para que podamos ser presentados nuevos y dignos delante de nuestro Dios. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos el Señor Jesucristo y nuestro Dios a través de este símbolo, de esta prenda que es el bautismo en agua? Lo que quiere enseñarnos es que en la sangre de Cristo somos más que vencedores. Lo que quiere enseñarnos es que hemos sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Lo que quiere enseñar a tu vida es que hay poder, hay autoridad, la gracia de Cristo está sobre ti. Tienes todo lo necesario para hacerte llamar un hijo, una hija de Dios, para reconocerte como parte del reino grandioso de tu Señor. Pero ¿cuántas veces vivimos, y disculpe lo que voy a decir, miserablemente como creyentes? Lamentándonos de lo que nos falta, de lo que carecemos, lamentándonos de aquellas metas que no hemos podido lograr, lamentándonos de que no hemos podido cumplir a la perfección lo que el Señor pide en su palabra. Y no digo que no debamos de tener una conciencia intranquila por aquello que el Señor nos ha pedido hacer y no hemos logrado, pero sabemos que la gracia de Dios es más que eso, que la gracia de Dios nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te he hecho nueva criatura, yo di a mi hijo por ti y su sangre derramada para lavar tu culpa, y te puedes presentar delante de Dios. No es cuestión de vivir lamentándonos, sino de vivir en la gracia agradecidos. Recordemos que esta fue la experiencia de Lutero. Lutero conocía la palabra, Lutero conocía a la perfección la palabra, pero vivía una vida miserable, culpándose día y noche de sus faltas y pecados, y que no podía alcanzar la perfección, hasta que entendió que el justo vive por fe. Cuando él comprendió que vivimos por fe y no por méritos, se dio cuenta de que es la gracia de Dios y que él estaba recubierto de esa gracia redentora que Cristo había puesto sobre sí. ¿Dónde más podemos ver ejemplos de esto? En la misma palabra. Saulo de Tarso. Saulo, en su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tocado fuertemente por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, cae y queda ciego. Pero más adelante en la palabra, y estamos en Hechos capítulo 22, tiene un encuentro con un varón piadoso. ¿Cómo se llamaba este hombre? Ananías, profeta. Dios va hasta Ananías y le dice: levántate, porque tienes que ir y entrar a la ciudad y vas a buscar a un tal Saulo de Tarso, porque te estoy enviando a él para que le prediques, para que le hables. Y Ananías tenía miedo. Ananías le tenía miedo a Saulo de Tarso. Y Ananías no quería ir.
pero es el Señor el que hace la obra, y es impresionante lo que Dios hace. Déjame leerte algunos versículos de Hechos 22 a partir del verso 12. Entonces dice: uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, está hablando Pablo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y vemos el proceso, que no necesariamente es lineal, que hace nuestro Dios en la vida de Saulo de Tarso para convertirlo en Pablo, el gran predicador a los gentiles. Vemos la obra redentora de Cristo bautizando a un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, en su propia sangre, limpiándolo de toda su maldad y transformándolo en una nueva criatura. Y hay algunas frases de las palabras de Ananías que son de Dios para Pablo, que a mí me llaman la atención. En primer lugar, Ananías le dice: recibe la vista. Tenemos que abrir los ojos. Nuestros ojos espirituales son abiertos a una nueva realidad cuando estamos en Cristo. Podemos ver la grandeza de Dios. Podemos ver la presencia del Señor aún en los detalles más pequeños. Podemos ver la compañía del Señor a cada momento. Podemos mirar con ojos espirituales lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y a nuestro alrededor. Luego le sigue diciendo que el Dios de nuestros padres, le dice, te han escogido. Y esta misma palabra es para nosotros. Es el Señor el que nos ha escogido. No es tu mérito ni el mío, no es nuestros hechos, no son las ceremonias en las que hemos participado, sino la voluntad de Dios la que hace al creyente. El Señor nos ha escogido y nos ha permitido conocer, dice, su voluntad. ¿Cómo podemos conocer su voluntad? Me encanta lo que sí dice a continuación, dice, para que veas al justo, el encuentro personal con Cristo. Pero cuando Saulo de Tarso vio al justo, quedó ciego. Tenía que ser abiertos sus ojos nuevamente y una transformación para poder ver cara a cara a Cristo, para poder ser investido de Cristo, para poder ser revestido de Cristo, para poder oír la voz de su boca de una manera profunda. Y sabemos, y Pablo lo declara, que él no se acercó a los discípulos para aprender lo que el Señor había hecho, sino que le fue, dice, revelado. ¿De qué manera? No lo sabemos exactamente, pero a él le llegó la revelación. Él tuvo la oportunidad de recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo de una forma sobrenatural. El Señor hablando directamente a su vida, pero el Señor habla cada día a tu vida y a la mía, y abre nuestros ojos y se muestra delante de nosotros y nos habla de frente, y su palabra es viva y eficaz continuamente en nuestras vidas. Y luego viene el compromiso para que seas testigo suyo. Y le da la ordenanza y le dice: ¿qué esperas entonces? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Pero Saulo de Tarso ya había sido lavado por Cristo. Saulo de Tarso ahora es Pablo. Saulo de Tarso es una nueva criatura. Saulo de Tarso ha sido transformado. Pero ahora viene el cumplimiento del mandato del Señor. Tiene que ir y ahora hacerlo en agua. Y entonces nuevamente vemos cómo en la palabra no se hace una diferenciación exacta de en qué momento sucede una cosa y cuándo se da la otra. Pero en nuestro interior tenemos que tener la confianza, la sabiduría y el testimonio del Espíritu Santo de que son una realidad
nuestro bautismo en el Señor Jesucristo. Que de Cristo estamos revestidos, porque hemos sido bautizados en Él, porque hemos sido bautizados en su sangre. ¿En qué consiste entonces ser revestido de Cristo? Y con esto termino. Consiste en recibir la gracia de Dios. No puedes ser revestido de Cristo sin gracia. Hablaba hace un momento de cómo se revisten de oro los metales menos preciosos. Se meten en una solución que contiene los iones de oro, vamos a decirlo así, pero hay que aplicar electricidad, si no, no pasa absolutamente nada. Tiene que haber un poder externo que hace que esa pieza de metal que se puede corromper fácilmente sea revestida de oro. La gracia de Dios, el amor que el Padre tiene para con tu vida, ha hecho que seas revestido de Cristo. Y que cuando el Padre voltea a ver tu vida, no ve tu pecado, no ve tu falta, no ve tu culpa, no ve tu naturaleza carnal, sino que cuando te ve a ti, ve a Cristo. Eso es ser revestido de Cristo. Estar en la gracia de nuestro Señor, en la gracia de Dios. Dios no viendo nuestro pecado, sino a Cristo en cada uno de nosotros. Es la remisión total de nuestros pecados. Ya no están en nuestra cuenta, ya no están en nuestro cargo. Fueron clavados, dice la palabra, en esa cruz y cargados en la muerte sobre nuestro Señor Jesucristo. No son nuestros, ya no están ahí. No podemos, como creyentes, estar viviendo en el recuerdo de nuestros pecados anteriores y vivir con esa carga moral, porque es una carga moral. No debe ser una carga espiritual, no puede ser una carga espiritual, porque si Cristo ha quitado nuestros pecados y los ha clavado en la cruz y somos revestidos de Cristo, entonces las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Pregúntate, ¿Cristo me ha hecho nuevo? Entonces todo lo demás ha quedado atrás. Somos renovados y somos santificados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace precisamente miembros de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos hechos miembros de nuestro Señor y Salvador. En el bautismo nos revestimos de Cristo, pero estamos hablando de este doble bautismo: el bautismo espiritual, el bautismo en la sangre de Cristo, el bautismo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y por obediencia, el bautismo por agua. Por este bautismo profesamos que somos sus discípulos, si no, no pudiéramos hacerlo así. Cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados, dice la palabra, en su muerte. Porque Él murió, yo tengo vida. Porque Él murió, yo tengo una nueva vida plena y abundante. Porque Él murió y resucitó, yo tengo una prenda perfecta de que soy una nueva criatura con vida eterna. ¿Para qué? Para que nosotros también muramos al pecado. Revestirse de Cristo, según el Evangelio, no consiste en una imitación externa. No podemos ser solo imitadores. Y hay que entender lo que la palabra nos dice cuando nos pide que seamos imitadores de Cristo. No es querernos parecer a, sino que verdaderamente Dios nos ha hecho como su Hijo Jesucristo. No es una imitación externa, sino un nuevo nacimiento, una nueva persona, una nueva idea, un nuevo pensamiento, un nuevo actuar en Cristo Jesús. Un cambio completo. ¿A fin de qué? De que muramos al pecado y vivamos santa e irreprensiblemente para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios, revestidos de su gracia, revestidos de su amor, revestidos de Cristo, para ser testimonio al mundo de que Cristo es nuestro Salvador. Eso es lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A una vida agradecidos y con libertad. Vamos a ver. Señor,
Gracias, Padre, porque tu palabra nuevamente confirma tu amor, tu bendición, tu gracia para con nosotros, tu misericordia para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has revestido de Cristo. Has puesto sobre nosotros tu gracia y su sangre. Y nos haces nuevas criaturas. No solamente de manera externa, sino que transformas el ser completo. Señor, que al entender tu gracia, podamos vivir en esa nueva naturaleza, valorarla profundamente y hasta convertirse en un testimonio en nuestras vidas para los que viven a nuestro alrededor. Que podamos gozarnos, vivir agradecidos delante de ti y saber que somos libres por el precio de sangre con el cual has comprado nuestra vida. Gracias porque al vernos no nos ves a nosotros, no ves nuestra falta, sino que ves a tu Hijo y nos muestras tu grandeza. Alabado y bendecido seas, oh Dios.